¿Te has preguntado alguna vez cuál es el verdadero costo de ser cristiano? ¿Has sentido alguna vez que definitivamente esto es más grande y más demandante de lo que tú pensabas? ¿Has experimentado en algún momento el deseo de dejarlo todo? Pues te has sentido incapaz de seguir siendo fiel al Señor con toda tu vida. Si esto te ha pasado, déjame decirte que este mensaje es para ti. Bienvenidos a esta predicación que he titulado "Lo entrego todo por amor". Hoy estudiaremos la historia de un joven muy adinerado que vino a Jesús para conversar con él acerca de asuntos sobre la eternidad. Un joven que creía que todo lo podía comprar, que todo lo podía tener. Un joven que creía tener la vida y el cielo asegurados, pero que cuando conversó con Jesús se terminó llevando una tremenda sorpresa. Sí, esta es la historia del joven rico que encontramos en Lucas capítulo 18, versículos 18 al 30. Y para poder comprender esta maravillosa historia y todo lo que ella nos enseña, este maravilloso encuentro de este joven con Jesús, he querido que dividamos esta historia en tres escenas que nos enseñarán unas verdades profundas acerca de nuestra vida espiritual y del costo que realmente tiene seguir a Jesús. La primera escena la he titulado "Un joven que se creía ejemplar". Por favor, lea conmigo el versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: "Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?". Este joven, como lo dice el versículo 22, era una persona, en primer lugar, importante, dice el versículo 18. Era algo así como un líder, un principal entre los judíos, era un líder del pueblo de Israel. Pero este joven, adinerado, un líder, alguien de nombre dentro del pueblo, tenía un serio problema, y era que se creía justo. Y lo miramos en la manera como este hombre llega e inicia la conversación, cómo saluda a Jesús: "Maestro bueno". Es como si le dijera: "Maestro, hablemos de bueno a bueno". Y no hay que negar que definitivamente este joven era un hijo de su época, es decir, había sido formado por una cultura que había sido moldeada por la enseñanza de los fariseos, que decía que aquellos que daban limosna y eran generosos con los pobres y con el templo, sin importar la vida que tuviera, ellos tenían el cielo asegurado. Ellos contaban con el favor de Dios, eran declarados justos por Dios por su generosidad. Los fariseos también enseñaban que una persona que contara con riqueza, con salud y con bienestar, definitivamente contaba con el favor de Dios. Era una muestra de que Dios estaba con él. Por lo tanto, este joven era un ejemplo perfecto de una vida que Dios había aprobado, de una vida que Dios había bendecido, de alguien a quien Dios le había declarado justo. Tenemos delante de la escena a un hombre que era un perfecto moralista, y Jesús conocía esto. Por eso Jesús empieza una conversación donde confronta este pecado y empieza a mostrarle a este hombre lo que realmente había en lo más profundo, en lo más íntimo de su propio corazón. En el versículo 19 vemos que Jesús le dice: "¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios". Es como si Jesús le dijera: "Oye, ¿en serio tú crees que sobre este planeta hay alguien que sea realmente bueno? ¿Quién te enseñó eso? Déjame decirte que estás totalmente equivocado". Bueno, no solo tú, también todos los que están aquí que han sido afectados por esa falsa enseñanza de los fariseos. Y es que definitivamente no hay que desmeritar el poder que tiene una falsa enseñanza, el poder de engañar una generación completa, el poder de establecer unas mentiras en la mente y en el corazón de las personas que pueden llevar a toda una generación a alejarse de nuestro Dios. Y esa es la manera realmente en la que Satanás está trabajando para establecer mentiras y conceptos que alejen a la gente del Señor, que hagan sentir a las personas buenas cuando realmente en el fondo de sus corazones no lo son. Y es que esta es la misma realidad que presenta el apóstol Pablo cuando dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11, como está escrito: "No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno", dice la palabra del Señor.
Bueno para el hombre es aquel que tiene un estándar moral más elevado que los demás, o que sencillamente con su comportamiento y con sus acciones no le hace daño a nadie. Al contrario, es alguien que beneficia a la comunidad, que beneficia a la sociedad, que está expresando su bondad en buenas acciones. Se pueden ver de manera externa. Pero cuando Dios habla de bondad, habla de alguien que es moralmente perfecto, y aquí encontramos la gran diferencia. Alguien que es moralmente perfecto, que es santo tanto en su exterior, en su comportamiento, pero también en su interior. De hecho, lo es en su exterior porque lo es en su interior, en su corazón, en las motivaciones, en los pensamientos, en aquellas intenciones más íntimas de lo profundo de su ser. La bondad de Dios es perfección moral, que se ajusta de manera perfecta a las demandas morales que Dios ha hecho en su ley. Y es por eso que Jesús, conociendo realmente el corazón de este joven y lo engañado que se encontraba, lo introduce en una conversación para mostrarle que no es tan bueno como él piensa que lo es. Jesús le dice: ok, tú me preguntas qué haré para heredar la vida eterna. Jesús le dice: cumple la ley de Dios. Los mandamientos sabes, versículo 21, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y es que definitivamente cumplir la ley de Dios es la única manera en que los seres humanos pueden ser salvos. Pero aquí es donde entendemos que definitivamente nosotros hemos adquirido gracia, porque podemos cumplir esa ley moral de Dios, podemos ser declarados santos, podemos ser declarados justos delante de Dios, porque estamos en la persona de Cristo y hemos sido justificados por su sangre y declarados santos y justos delante de Dios. En Cristo hemos cumplido la ley moral. Y es interesante que Jesús expone a este hombre frente a la ley moral de Dios, pero la ley de Dios normalmente se divide, los mandamientos se dividen en dos grandes segmentos: aquellos que están relacionados con la gloria y la honra a Dios, y aquellos que demandan la honra del hombre, que es imagen de Dios. Y Jesús le menciona aquí a este joven los mandamientos que están relacionados con honrar a los demás. Pero sorpresa, en el versículo 21 encontramos que este joven le responde: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Es que definitivamente nos encontramos con un joven especial, con un hombre con un estándar moral por encima de lo normal. Como un día mencionó el pastor Andrés, hace aproximadamente un año, cuando predicó también acerca de este pasaje, que dijo que este es el hombre que muchos padres quisieran tener como esposo de sus hijas. Tenemos un hombre que es bueno, que es respetuoso con las personas, que es respetuoso con sus padres, un hombre que es profundamente generoso, que es reconocido, que tiene influencia en el pueblo, que tiene buena reputación. Además de eso, un hombre que es adinerado. Y como plus, tenemos un hombre que es joven y buen mozo. Definitivamente, este es uno de los solteros más codiciados de todo Israel. Pero Jesús conocía aquello que los hombres no podían ver. Jesús conocía las profundidades del corazón de este joven, lo que estaba sucediendo realmente en el interior de este hombre, esas necesidades tan profundas que estaban siendo tapadas como una neblina por esa fama, por ese dinero, por su juventud, por su reputación. Jesús conocía lo que realmente había en lo profundo del corazón de este joven, aparentemente tan bueno y tan especial. Yo me pregunto, ¿cuántas personas no esconden también detrás de su fama, de su dinero, de su buena reputación, profundas necesidades que realmente está viviendo y sintiendo su corazón? Que aunque tienen todo lo que el mundo dice que se necesita para ser felices, en el fondo de su corazón, en la soledad de sus noches, en la intimidad de su habitación, reconocen que en su corazón solo hay miseria. Eso es lo que había en el corazón de este joven. Y eso es lo que Jesús con esta conversación le quiere revelar, le quiere mostrar a este joven. Miremos entonces la manera como Jesús, de una manera amorosa, pero también contundente, trabaja en lo profundo del corazón de este hombre. La segunda escena la he titulado Un joven afortunado, pero miserable. Acompáñeme al versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme.
Es impresionante la manera como Jesús puede ver lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones y encontrar aquellas cosas que nosotros no vemos, pero que están allí y son un estorbo para nuestra espiritualidad. Jesús sabía que algo estaba profundamente mal en el corazón de este joven. Jesús sabía que este joven estaba amando más las riquezas que al Dios al cual profesaba seguir, al Dios al cual profesaba adorar. Que las riquezas eran el más tremendo tropiezo que este joven podía tener en su propia vida. Ahora, Jesús no quería que este joven quedara en la miseria para mostrar que amaba a Dios, como si fuera un acto de heroísmo. Vendo todo y demuestro que realmente ama a Dios. Esa no era la intención de Jesús. Porque así este joven lo vendiera todo. Sabemos que la salvación es un asunto de gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, y Jesús no contradice su propia palabra. Tampoco Jesús le está insinuando a este hombre que ser rico sea un pecado en sí mismo. Porque déjame decirte que Dios no tiene problema con eso. Dios inclusive puede hacer a alguien millonario y puede bendecirlo de una manera especial, como lo vemos en la vida de Salomón. Salomón mismo dijo, Él es el dueño del oro y la plata. Dios puede bendecir a alguien para que use esas riquezas para su gloria. Dios no tiene problema con eso. Pero Dios sí tiene problema muy serio con algo, y es con los ídolos. Con aquellos que aman más las riquezas que a Dios, con aquellos que aman el dinero y el dinero se les convierte en su propio Dios, en ese ídolo que les hace tropezar para que ellos puedan tener una profunda relación con Dios o para que se puedan acercar al Señor. Y en este joven sus riquezas se habían convertido en su verdadero ídolo. Las riquezas de este joven eran realmente su verdadero Dios. Las riquezas eran aquello que a este joven le daban identidad, le daban sentido, le daban propósito, aquello que le brindaba felicidad, que le brindaba satisfacción. Eso eran las riquezas, lo que le proporcionaban la felicidad y le daban sentido a su vida. Y esa, mi querido hermano, es la definición de lo que es un ídolo. Un ídolo es todo aquello que llena y satisface placenteramente tu corazón. Aquello en lo que necesitas poner tanto tu confianza, tanto tu esperanza, que sientes que eso es el motor de tu felicidad y aquello que le da fuerza a tu vida, aquello que le da sentido a quien tú eres. Para este joven, sus riquezas se habían convertido en su ídolo. Y Dios dice claramente en la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí se encontraba el cáncer mortal que este joven tenía y que ni siquiera se había dado cuenta. Esa enfermedad que nadie veía, ni él mismo, pero Jesús con ese ojo profundo pudo mirar a su corazón y detectarla inmediatamente. Es como cuando alguien va al médico por una simple fiebre y le dice, médico, vengo a un chequeo, yo soy una persona muy sana, pero quiero que me revise porque tengo estos síntomas leves, pero bueno, revíseme. Cuando el doctor sale con los resultados, con los exámenes, le dice, ojo, tengo que decirte que tristemente tú tienes un cáncer terminal. Eso es lo que te está afectando. Así estaba este joven rico. Alguien que pensaba que tenía todo asegurado, su vida, su eternidad. Alguien que pensaba que tenía el favor de Dios, la bendición de Dios, el amor de Dios sobre su vida. Jesús lo está colocando contra la espada y la pared. Jesús lo confronta, esta vez con el principal mandamiento de la ley de Dios, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y fue aquí donde el joven no pudo pasar el examen. Es aquí donde el joven pela el cobre y muestra realmente lo que había en su corazón. Muestra realmente cuál era su verdadero Dios. En el versículo 23 nos dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Jesús acaba de mostrarle a este joven toda su miseria, que no era tan bueno como creía, que no amaba a Dios de la manera que él pensaba que realmente lo amaba, que no era tan justo como la gente lo veía y como él se veía a sí mismo. Prácticamente Jesús lo que hace es dejar a este joven parado frente a la justicia de Dios. Ahora parece cruel esta escena. Uno diría, pero Jesús, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Diría alguien, con un joven que viene a buscarte con una manera desinteresada, que viene a buscar un consejo tuyo. Y más, alguien tan importante y con tanta reputación dentro del pueblo de Israel. Además, Jesús,
Una persona tan adinerada que tú no sabes si te puede dejar una muy buena ofrenda para tu ministerio, para que continúes haciendo tu labor. ¿Por qué le hablas de esta manera? ¿Por qué lo confrontas de esta manera? Pensarían algunos de los que estaban allí escuchando la conversación. Es que definitivamente los seres humanos tenemos un concepto de bondad muy distorsionado. Nosotros pensamos que una persona buena, que una persona que ama a otra, es aquella que no lo confronta, ¿verdad? Es aquella que es condescendiente y que no le confronta con su realidad. Pero realmente lo que Jesús está haciendo es amando a este joven y hablándole con amor toda la verdad de lo que él veía en lo profundo de su corazón. Así como a ti no te gusta que un médico te esconda los resultados, Jesús sabía que este joven necesitaba conocer lo que estaba pasando en su corazón, que este joven necesitaba conocer el cáncer que lo estaba matando por dentro y que le costaría no solo la vida, sino también su eternidad. Me fascina como lo expresa Marcos, el pasaje paralelo, en el capítulo 21, cuando dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Jesús le dice, en ese texto lo aclara, y Jesús amándolo le dijo, es decir, que Jesús por amor le manifestó esto a este joven, por amor a la eternidad de su alma y a su propia vida. Ahora, tristemente, este joven no pudo contra su ídolo. Dice el versículo 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y digo que no pudo contra su ídolo porque una persona moralista trata de combatir sus problemas, especialmente aquellos que tienen que ver con el pecado, en sus propias fuerzas. Y esto es imposible. ¿Qué hubiera pasado si este joven reconoce su pecado? ¿Qué hubiera pasado si este joven allí delante de Jesús reconoce su ídolo y cae de rodillas delante de Jesús y le suplica que por favor le ayude a destruir ese ídolo que lo está matando por dentro, que le ayude en su falta de fe, como expresó un hombre que pedía por su hijo: creo, pero ayúdame en mi poca fe? Mira, yo estoy seguro que si este joven se humilla y reconoce su pecado, Jesús hubiera extendido su gracia y le hubiese ayudado a romper con este ídolo que estaba atando y destruyendo su corazón y su propia vida. El problema es que este joven estaba acostumbrado a resolverlo todo con sus fuerzas o con su influencia o con su dinero. Este joven pensaba que tenía la vida resuelta, pero no tenía su eternidad resuelta. Él descubrió que el amor por las riquezas era definitivamente más grande que el amor que él pudiera tener por Dios. Qué equivocado es cuando alguien piensa que puede comprar el favor de Dios con su dinero o con sus buenas acciones. Cuán equivocadas están estas personas que se paran sobre su moralismo, su justicia propia, y piensan que por sus buenas acciones están comprando el favor de Dios. No, la Biblia dice: no hay bueno ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso que está viviendo este joven, mostrándole a Jesús que su ídolo eran las riquezas y que este joven no pudo renunciar a ellas, Jesús emite la siguiente declaración, versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho este joven con sus palabras, dijo a todos los que están allí: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¡Wow! Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Estas palabras, esta confesión de Jesús es profundamente impactante. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Además que usan una ilustración muy conocida por ellos: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Por qué dice Jesús esto? Entonces Jesús está diciendo que los ricos no tienen esperanza de salvarse. Esto pegó durísimo en la mente y en el corazón de las personas, tanto que la gente que estaba allí, dice el versículo 26, se preguntaban diciendo: ¿quién puede entonces ser salvo? Si la cosa es así, ¿quién pudiera ser salvo? Pero no, mi hermano, Jesús no estaba dejando a los ricos sin esperanza o excluidos del reino de Dios, porque en el versículo 27 es un pasaje de gran esperanza, donde dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesús no dijo que era imposible que un rico se salvara. Él dijo: cuán difícil es que un rico se salve, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que Dios puede, en su gracia, en su misericordia, permitir que un rico también se pueda salvar. Si este joven hubiera clamado por gracia y misericordia, estoy seguro que Jesús le hubiera atendido. ¿Por qué es tan difícil entonces, nos preguntamos,
la salvación para una persona rica. ¿Por qué Jesús dice estas palabras y coloca esta ilustración? Saben, meditando un poco en la palabra, entendemos que es por lo difícil que es para una persona que ha dependido tanto de su dinero y que depende tanto de sus posesiones, aprender a depender de Dios solamente. Las riquezas generan un falso sentido de poder. Es decir, que las riquezas hacen pensar que se puede obtener todo lo que uno quiere a través del dinero, porque un rico está acostumbrado a tener todo lo que quiera con su dinero. La riqueza hace pensar que se puede comprar inclusive el favor de Dios con buenas obras. Pero déjame decirte, hermanos, que hay cosas que el dinero no puede comprar, como dice un comercial. Para todo lo demás existe, bueno, ya se lo sabe. Hay cosas que el dinero no puede comprar y una de ellas es el favor de Dios. Y una de ellas es la salvación. Una vida moralista no puede suplir el favor de Dios. Solo la gracia en Cristo Jesús. Solo aquellos que claman por su gracia. Pero también las riquezas, es difícil para un rico porque las riquezas generan un falso sentido de justicia propia, como lo vengo diciendo. Muchas personas ricas creen que no necesitan arrepentirse porque han sido tan buenos, porque inclusive han dado a iglesias y han dado a pastores, han sembrado en el reino de los cielos, han dado su aporte. Por lo tanto, ellos creen que ya tienen el favor de Dios asegurado y no necesitan de la justicia divina. Las riquezas también generan un falso sentido de seguridad. Muchos ricos piensan que no necesitan a Dios, pues su dinero les da la suficiente confianza y la suficiente seguridad para tener una vida firme, una vida estable. Ellos no necesitan nada más que eso. Ponen su confianza, su fundamento sobre el dinero, sobre las riquezas. El problema entonces es que para muchos las riquezas se le convierten en su ídolo y en su mayor tropiezo para buscar a Dios. Una persona normalmente que es rica usa sus riquezas para satisfacerse a sí mismo, para satisfacer sus placeres, sus lujos, sus gustos. Es una persona que se adora a sí mismo con toda su riqueza, que se da el lujo de cumplir con todos sus placeres y sus deseos. Y una persona de esta sabe el costo que significa rendir su vida al Señor, lo sabe en lo profundo de su corazón. Sabe que si entrega su vida a Cristo, también necesita entregar su riqueza. Y que el Señor entonces va a pedirle que use esa riqueza para su gloria. Y que toda su vida pueda ser una vida rendida de adoración y de alabanza para Él. Que deje de disfrutar tantos placeres pecaminosos que el dinero le ofrece. Y ese es un costo demasiado alto que muchos no están dispuestos a pagar. Eso fue lo que pasó con este joven rico. Cuando Jesús le dijo, deshazte de tu ídolo, toma tu cruz y sígueme, como lo dice el pasaje paralelo. Wow, este joven se entristeció y dijo, no, yo pensé que esto era más sencillo, Jesús. Yo pensé que seguirte era algo más descomplicado y que no tuviera el peso de complejidad que tú me estás expresando. Así que aquí vemos pues cómo este joven perdió el examen. Y cómo las palabras de Jesús realmente le mostraron por amor, por la misericordia y el amor que Jesús le tenía a este joven. ¿Cuál era el verdadero Dios de su corazón? ¿Cuál era el verdadero ídolo que este joven estaba adorando con su vida? Que aunque este joven decía amar a Dios y adorar a Dios, en su vida práctica, con su vida, con sus acciones, con sus sentimientos y pensamientos, este joven estaba adorando sus propias riquezas, la estabilidad, la seguridad que esas riquezas le brindaban. Y así llegamos a nuestra tercera escena que he titulado Lo que cuesta seguir a Jesús. Y es que aquí era donde estaba la clave de toda la conversación. Cuando Jesús le dice al joven, ve y vende todo lo que tienes y sígueme, lo que le está diciendo es, arranca de tu vida todo lo que te estorbe seguirme. Deshazte del ídolo que te está estorbando para que me sigas, porque es allí donde se encuentra la salvación, en la gracia de poder seguir a Jesús. Pero para eso tendrás que deshacerte de todo aquello que te lo impida. Eso fue lo que Jesús le dijo a este joven. ¿Saben? Me entristece que muchos piensen y enseñan que seguir a Jesús no tiene ningún sacrificio, que es un camino fácil, que no tiene muchas demandas, que es muy chévere y relajado. Bueno, chévere sí es, pero déjame decirte que es un camino difícil de renuncia y de sacrificio. Como Jesús lo dijo a este joven y lo dijo a sus discípulos, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Jesús
nunca engañó a la gente presentándole un camino fácil. Él siempre fue claro y lo dijo con certeza. A este joven le dijo: muere a tu ídolo, toma tu cruz y sígueme. A sus discípulos también les mostró el costo elevado que significa ser un verdadero creyente. Y es que definitivamente como cristianos necesitamos entender que esta carrera en la que nos hemos embarcado es un camino que va a exigir mucho de nuestra vida. Como lo decía en el título de la serie, es un camino que exige tener un corazón de valiente, un corazón que esté dispuesto a entregarlo todo, a rendirlo todo. A sus discípulos Jesús también les fue claro. Por eso, cuando Jesús hace estas declaraciones, Pedro responde en el versículo 28 diciendo: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, todas nuestras posesiones, y te hemos seguido. Yo te quiero preguntar a ti: ¿tú realmente conoces el costo de lo que es ser un discípulo de Jesús? ¿Tú realmente eres consciente de lo que esto significa? ¿Entiendes que Jesús lo demanda todo de nosotros? ¿Entiendes que Jesús no quiere una parte de nuestra vida, sino que la quiere completamente? Que no hay ninguna área de nuestra vida que quede fuera de su señorío. Él es el Señor de todo nuestro ser. No existe nada que nos podamos reservar para nosotros. Tenemos que rendirlo todo y entregarlo sin ninguna reserva a Él. ¿Comprendes que ahora Él es el dueño absoluto de todas tus cosas? Él es el dueño absoluto de todo tu tiempo. Él debe ser el dueño absoluto de tus pensamientos, de tus emociones, de tu corazón, de tus decisiones, de tu trabajo, de tu familia, de todo lo que tienes, aún de tus recursos. Ahora que somos creyentes, todo le pertenece a nuestro buen Dios. Y si las cosas son así, déjame decirte entonces que nosotros no tendríamos por qué tener problemas para nosotros buscar y servir al Señor. Muchas veces nos excusamos en nuestra falta de tiempo y decimos: pastor, es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para discipularme, no tengo tiempo para estudiar la palabra. Oh, mis hermanos, si Jesús es el dueño de todo, esa no es una excusa que podamos sacar, porque eso significa que si Él es el dueño, significa que todo nuestro tiempo le pertenece a Jesús. No deberíamos tener problemas con congregarnos, no deberíamos tener problema con discipularnos. Porque si Jesús es el dueño de nuestra vida, porque si ahora vivimos para Él, debemos entonces colocarlo como una prioridad en nuestra vida. Debemos buscarlo ardua e intensamente, querer conocerlo, querer estudiar su palabra, querer crecer, querer buscarlo a Él. No deberíamos tener problemas con servirle, por ejemplo. Porque si todas nuestras fuerzas son de Él, todos nuestros talentos, todos nuestros dones, todos nuestros recursos, entonces deberían estar a su disposición. Si Jesús es el dueño de toda nuestra vida, no deberíamos tener problemas con obedecerlo, porque si Él es nuestro Rey, si Él es nuestro Señor, toda nuestra vida está rendida a sus pies, toda nuestra vida está rendida delante de Él. Si Jesús realmente es el dueño de todo nuestro ser, inclusive no deberíamos tener problemas con ofrendar para su obra. No deberíamos tener problemas con sostener su iglesia. ¿Saben por qué? Porque inclusive eso, nuestros recursos, todo nuestro dinero, todo nuestro ser, ahora le pertenece a Él. Pero mira, el problema realmente no está ni en nuestra falta de tiempo, ni en nuestra falta de recursos. El problema está en nuestro corazón. El problema radica en que no amamos a Dios lo suficiente como Él lo pide, sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El problema es que no amamos a Dios como deberíamos amarlo, o como muchas veces creemos que lo amamos. Nos pasa como a este joven rico. A veces creemos que realmente estamos amando y adorando a Dios de una manera profunda, pero nuestra vida y nuestras acciones muestran una realidad totalmente diferente. Podemos ver entonces que en nuestro corazón hay ídolos que no nos permiten disfrutar plenamente de una entrega y del amor que el Señor tiene para nosotros. Ídolos que sabemos que están allí, pero que tratamos de matar muchas veces en nuestras propias fuerzas en lugar de acudir a la gracia de Dios. Esa gracia que está allí disponible, abundante para sus hijos. Esa gracia que dice la palabra que entremos confiadamente al trono de la gracia que Jesús abrió para nosotros y encontraremos socorro y misericordia. Misericordia para el oportuno socorro.
Esa gracia que está dispuesta en abundancia para los hijos, pero esa gracia a la que muy pocas veces recurrimos, hermano. Estamos tratando de vencer nuestros ídolos en nuestras fuerzas, cuando lo que realmente necesitamos es caer rendidos a los pies de Jesús y decirle: Señor, ayúdame en mi falta de fe, ayúdame en mi falta de entrega, ayúdame a quebrantar estos ídolos, Señor, que son un estorbo para mi relación contigo. Y créeme que vas a encontrar la gracia y el poder de Dios para vencerlo. Esa gracia que exige que caigamos de rodillas y que lloremos delante de su presencia, esa gracia que doblega nuestro corazón y doblega nuestro orgullo y que nos hace buscar a Dios, esa gracia que nos lleva a colocarlo a Él como la prioridad en nuestra vida y nos permite tener una búsqueda intensa y apasionada de su presencia y de su palabra. Esa gracia transformadora que emana de su propio trono. Esa gracia que es la única que tiene el poder para destruir los ídolos que se encuentran en nuestro corazón. Hermano, en tus fuerzas no podrás. Solo en una búsqueda intensa de la gracia de Dios te vas a apasionar tanto por Dios que esa pasión y ese poder de Dios van a empezar a matar los ídolos. Esa verdad de Dios van a empezar a matar los ídolos que son un estorbo para que te entregues completamente en las manos del Señor. Esa gracia está dispuesta y es abundante y está disponible para cada uno de nosotros en el trono de Dios. Así que permítame concluir mi mensaje de la siguiente manera. Aunque ser cristiano es un camino de sacrificios, es un camino angosto, de abnegación, de tomar la cruz, realmente es un camino muy placentero. Y Jesús prometió una gran recompensa para todos aquellos que decidan tener un corazón valiente y rendir su vida, tomar su cruz y seguirlo, dejarlo todo por amor a Él. Mira, todo sacrificio que tú hagas en el reino de los cielos es realmente una inversión. Y eso fue lo que Jesús le dijo a este joven rico: ve y vende todo lo que tienes y haz tesoros en los cielos. Deja de amar tanto tu riqueza. Empieza a dejar de cosechar tanto para esta vida temporal, pasajera, vana, transitoria, y empieza a sembrar para tu eternidad. Empieza a sembrar tesoros en el reino de los cielos. Fue lo que Jesús le dijo a este joven. ¿Saben por qué? Porque un verdadero hijo de Dios entiende que su verdadera herencia no está acá en la tierra, que su verdadera herencia está en los cielos, donde está su ciudadanía, a donde realmente pertenecemos. Allí está nuestra herencia. Allí donde los ladrones no minan ni hurtan. Allí donde la polilla no corroe ni el orín corrompe. Allí donde los tesoros no se oxidan ni se devalúan. Allí donde las riquezas duran para siempre. Allí es donde debemos invertir nuestra vida. Una persona sabia conoce eso y vive esta vida terrenal con sus ojos y su mirada puesta en la eternidad, en las cosas celestiales. Es allí, hermano, donde está nuestro mayor tesoro. Es allí donde está nuestro Señor, el que amamos, el que servimos, al que adoramos, para el cual vivimos, al cual honramos con toda nuestra vida, aquel que vamos a ver allí por los siglos de los siglos. Así que toma una decisión sabia con tu vida. Deja de desperdiciar tus fuerzas, tus recursos y todo tu ser simplemente viviendo para el aquí, para la ahora, para satisfacer tu propio corazón y tus propios deseos, que son como un triángulo de las Bermudas, que nunca están satisfechos por mucho que los llenes. Invierte tu vida en la eternidad. Entrega tu vida al Señor. Rinde tu vida a Cristo. En Él se encuentra el mayor placer, el mayor gozo, la verdadera experiencia de vivir, y de vivir con toda la felicidad y con el gozo pleno. Jesús hizo una promesa grande a aquellos que estaban escuchando este mensaje, aquellos que realmente quieren desafiarse a vivir esta aventura de la fe, aquellos que se quieren meter a este barco, a esta loca aventura de seguir a Jesús, de caminar en la vida por fe y de rendir todo nuestro corazón a Él. Hay una maravillosa promesa con la que Jesús termina esta conversación, y es la promesa que yo quiero leer para ustedes, promesa que el Señor ha hecho a cada uno que ha entregado y rendido todo lo que tiene en los brazos de Jesús. Y esta está en el versículo 29. El Señor dijo, y Él les dijo: de cierto les digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tremenda promesa.
No hay decisión más inteligente que entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos a los pies de nuestro Señor Jesús. Una persona sabia comprende estas palabras. Una persona sabia sabe que el mejor lugar para invertir su vida es siguiendo a Jesús, entregándose y rindiéndose completamente, entendiendo el costo y el valor de lo que significa seguir a Cristo. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que han escuchado este mensaje, que han llegado aquí hasta el final. Y quiero pedirte algo: si este mensaje ha sido de bendición para tu vida y tú crees que podría bendecir a otras personas, yo te invito a que lo compartas. Yo te invito a que te suscribas al canal y que dejes un comentario. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Sigue orando por nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Chao, chao.